El último clásico de los dioses del fútbol, los números nunca mienten, pero hay días en que las estadísticas se vuelven insignificantes, momentos en que el marcador final es lo menos importante de la historia. El 6 de mayo del 2018, más de 97,000 personas fueron testigos de uno de sus días especiales sin saber que estaban presenciando el final de una era. Era un día especial en el Camp Nou. Más de 97,000 espectadores llenaban las gradas para presenciar otro capítulo de rivalidad más intenso del fútbol mundial, pero este clásico no sería un clásico cualquiera, sería la última vez que veríamos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo enfrentarse en el templo del fútbol español. La historia estaba por escribirse. El Barcelona llegaba invicto en la liga con la corona prácticamente asegurada. El Madrid, por su parte, venía a demostrar que los títulos se ganan en el campo y no en las estadísticas. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras el balón comenzaba a rodar. Los primeros minutos fueron un reflejo perfecto de lo que estos equipos representaban. El Barça, con su tiki-taka característico, comenzó a tejer su red de pases desde el primer minuto. Messi, moviéndose con libertad entre líneas, encontró espacios para conectar con Coutinho, mientras Sergi Roberto y Jordi Alba daban amplitud al juego por las bandas. El Madrid, paciente, esperaba el momento preciso para contraatacar. La primera llegada clara fue del Barça en los primeros 5 minutos del partido. Una combinación magistral entre Messi y Luis Suárez hizo temblar la defensa merengue, pero el disparo final no encontró portería, solo que era una señal de lo que vendría. Al minuto 9, en una jugada que parecía una copia directa de los entrenamientos, Sergi Roberto encontró el espacio perfecto para un centro del segundo palo. Ahí estaba Luis Suárez, el pistolero uruguayo, para conectar un cabezazo que hizo estallar al Camp Nou. Era su gol número 24 en liga, pero más importante aún, era el primer acto de una obra que apenas comenzaba. El Madrid no se achicó. Con Cristiano Ronaldo en el campo siempre hay esperanza, y los blancos comenzaron a mostrar sus cartas. El portugués, incansable en su presión, comenzó a encontrar espacios por la banda izquierda donde Marcelo le servía como socio perfecto. La química entre ambos era evidente, y pronto empezaron a crear problemas a la defensa culé. La respuesta blanca no se hizo esperar. Una combinación entre Modric y Kroos en el medio campo empezó a inclinar la cancha. El Madrid había encontrado su ritmo y el Camp Nou lo sabía. La presión alta del equipo merengue comenzaba a ahogar la salida del Barcelona, forzando errores inusuales en el equipo de Valverde. El empate llegó en una jugada que ejemplificaba la potencia del contraataque madridista. Una recuperación en propio campo, un pase preciso de Toni Kroos en el segundo palo, y ahí estaba Benzema, solo ante la portería para igualar el marcador. La celebración, sin embargo, tuvo un sabor agridulce. Mientras el equipo festejaba, Cristiano Ronaldo pojeaba visiblemente tras un choque con Piqué. El portugués, en su intento por llegar al balón, había recibido un golpe que hizo saltar todas las alarmas en el banquillo blanco, pero el comandante, fiel a su espíritu guerrero, apretó los dientes y se mantuvo en pie. El partido entraba en una fase de ida y vuelta frenética. Cada equipo mostraba sus armas, el Barcelona con su posición asfixiante y el Madrid con transiciones veloces que ponían aprietos a la defensa local. Jordi Alba tuvo una ocasión clara luego de un pase milimétrico de Messi que puso en aprietos a la defensa blanca. En el otro extremo, Cristiano probaba suerte con un cabezazo que no encontró portería, y minutos después un disparo suyo rozó el paro izquierdo de Ter Stegen. El duelo táctico entre los entrenadores se hacía evidente. Zidane había ordenado a sus jugadores presionar la salida del Barcelona, específicamente sobre Busquets. El dueño del medio campo culé, por su parte, Valverde, buscaba que sus laterales se proyectaran cada vez más, intentando generar superioridades por las bandas. La intensidad del partido iba en aumento, las entradas se hacían cada vez más fuertes y el árbitro comenzaba a tener más protagonismo del deseado. Los duelos individuales se multiplicaban por todo el campo: Messi contra Casemiro, Ronaldo contra Piqué, Suárez contra Ramos. Cada balón dividido era una batalla, cada córner una oportunidad de oro. El Madrid comenzaba a hacer valer su poderío físico. Los espacios se abrían y cerraban como un acordeón, con ambos equipos buscando el momento preciso para dar el golpe definitivo. La tensión era palpable y el Camp Nou contenía la respiración con cada aproximación al área. La temperatura del partido subía en cada entrada, con cada protesta, con cada balón dividido. En la banda, Zidane y Valverde se la pasaban haciéndose señas. El técnico francés había detectado que el Barcelona empezaba a mostrar signos de fatiga, especialmente en las bandas donde Jordi Alba y Sergi Roberto habían desgastado sus piernas en continuas subidas y bajadas. Por su parte, Valverde intentaba calmar a sus jugadores, consciente de que el partido pasaba por un camino peligroso. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marcelo y Sergi Roberto se encontraron en una disputa cerca de la banda. Lo que pareció inicialmente un choque más de un partido caliente se convirtió en el momento que cambiaría el rumbo del encuentro. Un encontronazo, una reacción y de repente silencio en el Camp Nou. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al lateral del Barcelona. El estadio estalló en protestas. Piqué, con el brazalete de capitán, perseguía al árbitro exigiendo explicaciones. Desde el banquillo del Barcelona, Valverde ya comenzaba a reconfigurar su esquema táctico, consciente de que tendría que jugar toda la segunda mitad con 10 hombres. El Madrid, por su parte, olía a sangre. Los minutos finales
jugadores del primer tiempo fueron un ejercicio de supervivencia para el Barcelona. El equipo se reagrupó en campo propio con Messi y Suárez prácticamente aislados en ataque. El Madrid superior numéricamente y comenzó a mover el balón de lado a lado buscando los espacios que inevitablemente se abrirían en la defensa culé. Para la suerte del Barcelona llegó el medio tiempo. En el túnel de vestuarios las caras lo decían todo. Los jugadores del Madrid, encabezados por Ramos, transmitían la confianza de alguien que sabe que tiene una ventaja significativa. El Barcelona, mientras tanto, se reagrupaba alrededor de sus líderes. Messi, con el rostro serio, escuchaba atentamente las instrucciones de Valverde. El descanso llegó con el marcador empatado, pero con la sensación de que el partido había dado un vuelco dramático. El Barcelona, invicto en Liga y jugando en casa, se enfrentaba ahora a 45 minutos que pondrían a prueba no solo su capacidad futbolística, sino también su resistencia mental. En las gradas del Camp Nou se veía el nerviosismo. Los aficionados, conscientes de la montaña que su equipo tendría que escalar, Cristiano Ronaldo, aún afectado por el golpe del primer tiempo, le dejaba su lugar a Marco Asensio. La salida del portugués, lejos de ser una ventaja para el Barcelona, parecía liberar al Madrid de la preocupación por su estado físico. Asensio, con piernas frescas, prometía ser una amenaza constante por la banda. Sin embargo, el Barcelona encontró en su inferioridad numérica una extraña forma de libertad. Ya no tenían nada que perder y esa sensación los hizo más peligrosos. Messi, como si quisiera compensar la ausencia de un compañero, comenzó a multiplicarse por el campo. El argentino retrocedía a recibir, organizaba el juego y aún encontraba energías para llegar al área rival, y entonces llegó el momento que definiría el partido. En una jugada que comenzó con una acción polémica de Luis Suárez, el balón llegó a los pies de Messi en la frontal del área. Lo que siguió fue una de esas acciones que definen una época, con un primer toque sublime para acomodarse el balón, un regate que dejó sembrados a dos defensas del Madrid y una definición magistral que hizo estallar al Camp Nou. Mientras el Madrid protestaba airadamente por una posible falta en el inicio de la jugada, Messi celebraba un gol que demostraba por qué es considerado por muchos el mejor de la historia. El 2-1 subía al marcador entre la polémica y la admiración. El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta frenética. El Madrid, tenido en su orgullo, se lanzó al ataque con todo. Modric y Kroos tomaron el control del medio campo, mientras Asensio y Bale se convertían en armas letales por las bandas. El Barcelona, por su parte, se defendía con uñas y dientes, buscando aprovechar los espacios que dejaba el Madrid en su desesperación por empatar. La salida de Andrés Iniesta añadió una carga emotiva extra al encuentro. El capitán, en su último clásico, recibió una ovación del Camp Nou. El momento en que se dio el brazalete a Messi simbolizaba más que un simple cambio de capitán. Era el paso de una era a otra, era el relevo de una leyenda a otra. Paulinho, que había entrado por Iniesta, tuvo la oportunidad de sentenciar el partido en un mano a mano con Keylor Navas, que el portero costarricense resolvió con maestría. Esa parada resultaría crucial minutos después, cuando Gareth Bale encontró la llave del empate. El galés, aprovechando un pase magistral de Marco Asensio, controló el balón en el área y con un disparo de rosca con su pierna izquierda, colocó el balón donde Ter Stegen no podía llegar. El 2-2 silenciaba momentáneamente el Camp Nou y devolvía la emoción al partido. El gol del empate transformó el partido en un duelo para cualquiera, y cansancio empezaba a mostrarse los jugadores del Barcelona, que llevaban más de media hora jugando con uno menos, pero el orgullo y la magia de Messi los mantenía de pie. El Madrid, por su parte, sentía que el momento de la victoria estaba cerca, que la superioridad numérica tarde o temprano se haría valer. Los últimos minutos fueron un festival de ocasiones. El cansancio había abierto pasos en ambas defensas y el partido se había convertido en un intercambio de golpes donde cualquiera podía noquear al rival. El Camp Nou vibraba con cada jugada, consciente de que el próximo error podría ser letal. Messi, empeñado en dar la victoria a su equipo a pesar del agotamiento, protagonizó dos jugadas consecutivas que pudieron cambiar la historia. La primera llegó tras una obra de arte individual, un autopase que dejó plantada la defensa merengue, seguido por un disparo que rozó el palo de la portería de Keylor Navas. El estadio entero se llevó las manos a la cabeza mientras la pulga se arrodillaba sobre el césped, casi sin poder creer que el balón no hubiera entrado. Apenas unos minutos después, una combinación magistral entre Messi y Luis Suárez puso a prueba los reflejos de Keylor Navas. El portero costarricense, que hasta ese momento había tenido una actuación notable, se superó a sí mismo con una parada que desafiaba las leyes de la física. Su tirada felina desvió un balón que ya se cantaba como gol en las gradas. El guardameta del Madrid se había convertido en el héroe inesperado de la noche. El partido entró en una fase de locura total. El Barcelona, a pesar de jugar con 10 hombres durante casi todo el segundo tiempo, seguía presionando como si tuviera 12. El Madrid, por su parte, alternaba entre buscar el gol de la victoria y protegerse de las embestidas culés. Zidane y Valverde, desde sus áreas técnicas, intentaban ordenar el caos en que se había convertido todo el partido. A 5 minutos del final, el Camp Nou se transformó en una olla de presión. Cada balón dividido era recibido con un rugido ensordecedor. Cada aproximación al área provocaba que los 97,000 espectadores contuvieran la respiración al mismo tiempo. El árbitro, que había tenido un partido complicado desde la expulsión de Sergi Roberto, consultaba constantemente su reloj mientras los jugadores le reclamaban por cada decisión. Los últimos instantes fueron un ejercicio
ejercicio de resistencia heroica por parte del Barcelona y de asedio constante del Madrid. Ramos, como era habitual en los minutos finales, se había convertido en un delantero más, buscando ese cabezazo que tantas veces había salvado a su equipo. Pero la defensa culé, liderada por un Piqué en su mejor momento, resistía cada embate. Keylor Navas tuvo que intervenir una última vez para mantener la igualdad, desviando un disparo envenenado de Messi que llevaba el sello del gol. En la otra portería, Ter Stegen respondía con una salida valiente a los pies de Asensio, que se había escapado en velocidad aprovechando el desorden. El tiempo se agotaba y con él las fuerzas de unos jugadores que habían dejado todo en el campo. Los últimos minutos fueron un reflejo perfecto de lo que había sido el partido: intenso, polémico, vibrante y sobre todo digno de la histórica rivalidad entre estos dos gigantes del fútbol mundial. Cuando el árbitro llevó su silbato a los labios por última vez, el marcador mostraba un empate que no contaba ni la mitad de la historia. Los jugadores terminaron abrazándose, intercambiaron camisetas y compartieron palabras de respeto mutuo. Messi y Cristiano Ronaldo, que habían observado el final desde el banquillo, se encontraron en el centro del campo. Un abrazo breve, una palmada en la espalda, un gesto de reconocimiento entre dos hombres que habían elevado el fútbol a otra dimensión. Ninguno de los dos lo sabía entonces, pero acababan de escribir el último capítulo de su rivalidad en el Camp Nou. Este no fue solo un clásico más, fue el último baile de los dos más grandes que ha visto el fútbol. Messi y Ronaldo, eternos rivales, escribieron el capítulo final de su duelo en el Camp Nou, un empate que supo a poco y a mucho a la vez. A poco porque ambos merecían la victoria, a mucho porque nos regalaron un espectáculo digno de su legendaria rivalidad. Años después recordamos este partido no solo por los goles, las jugadas o las polémicas, pero recordamos porque fue el último clásico de una generación irrepetible, el último encuentro entre dos hombres que redefinieron lo que significaba ser un futbolista. Messi y Ronaldo, Barcelona y Madrid, en una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol mundial. Y así, con el pitido final del Camp Nou, fue testigo del último capítulo de una rivalidad que trascendió en el deporte, un empate que no decidió un título, pero que siguió para siempre el legado de dos gigantes que hicieron del fútbol algo más que un juego. Fue el último clásico de los reyes del fútbol. ¿Pero tú qué piensas? ¿Volveremos a vernos cara a cara en otro partido? ¿Ya los extrañas en los clásicos? Déjalo en los comentarios, te leo.